Hoy me gustaría hablarles sobre un concepto muy popular, muy usado, pero que carece de utilidad práctica hoy en día, y es el concepto de paradigma de la programación. Paradigma de la programación es una manera en cómo se construye un programa. Es una forma, es un conjunto de técnicas para poder construir código, para poder escribir código. Hoy en día se utiliza para clasificar distintos tipos de lenguaje de programación. Hay muchas maneras de clasificar los lenguajes de programación. La más popular es a través de los paradigmas. El paradigma imperativo, por ejemplo, el paradigma orientado a objetos, el paradigma funcional y el paradigma lógico son los paradigmas, por así decirlo, clásicos, aunque no son los únicos. Esta forma de clasificar los lenguajes de programación tiene bastante problemas. Pero antes de eso me gustaría hacer un poco de historia. El concepto de paradigma de la programación fue acuñado a principios de la década de los 80 por Robert Floyd, un ganador del premio Turing, un científico de la computación, en su charla de recibimiento del ACM Turing Award, y él lo tituló como paradigma de la programación. Desde ahí en adelante, en muchos currículums de la universidad, de distintos lugares, se enseña la programación a través de paradigmas. Ahora, ¿cuál es el problema de los paradigmas? Eh, Krishnamurti, un científico de la computación en el 2008, escribió un artículo muy interesante que voy a dejar el enlace o lo voy a añadir al video. Y es que él decía algo que yo comparto totalmente, y es la idea de que eh, en ese afán de intentar entender todo un lenguaje, una manera de construir programas, se pierde totalmente el foco. Es decir, em, nos olvidamos que al final no tiene prácticamente utilidad porque ya no existe lenguaje que sean de un solo paradigma. Todos los lenguajes, cada vez que se vayan añadiendo nuevas características, em, se transforman indudablemente en multiparadigmas. Por tanto, el concepto de paradigma de la programación carece de sentido. Es algo muy cierto, porque si nosotros miramos lenguajes actuales de los últimos 15 años, por ejemplo, Julia por un lado, o Rush por el otro, si uno ve sus artículos o su página web, ellos no hablan mucho de paradigma. En particular, el artículo de Julia en ningún momento menciona la palabra paradigma de la programación. Y se ocupa la palabra paradigma es, si no me equivoco, para mencionar simplemente unas características que no tienen nada que ver con el concepto por el cual se usa la palabra paradigma de la programación. Por tanto, cada lenguaje, habría que empezar a decir que un lenguaje como tal intenta resolver un tipo de problema. O sea, cuando uno crea un lenguaje, uno lo piensa en particular para atacar un cierto tipo de problema. Julia nace para la computación científica, todo lo que es análisis de datos, manipulación de todo, problemas estadísticos, problemas de optimización. Ese es el núcleo fundamental de Julia, y por tanto busca siempre la eficiencia computacional, que sea muy rápido. Rush, por otro lado, es un lenguaje que busca el manejo de sistemas, es decir, todo lo que es el trabajo, el diseño, la mantención de algún kernel, por ejemplo, la comunicación con el hardware, los drivers, el manejo más bajo nivel. Rush debe- tiene esa capacidad de hacerlo, y además provee una capa de seguridad. Pero cuando los diseñadores de lenguajes actuales se ponen a diseñarlo, piensan en estos problemas. En Rush, por ejemplo, empezaron en eso, y Joule empezaron en la cuestión de la computación, que sea eficiente y rápida. Pero no piensan, ok, voy a hacer un paradigma, va a ser paradigma imperativo. No, en realidad lo que ellos buscan es simplemente diseñarlo en base a una agregación de características. Y eso es lo que decía Krishnamurti, que al final lo que importa hoy en día es estudiar las características. Esto es un viejo concepto muy de filosofía, ¿no? Estudiar el todo o las partes que componen el todo. El todo serían los paradigmas, serían grandes agrupaciones, pero que en realidad están totalmente difuminadas hoy en día porque están fusionadas muchas características. Entonces el concepto de paradigma ya no tiene mucho sentido. Y me es mejor estudiar sus componentes.
ya que no hay un lenguaje totalmente funcional, como tampoco hay un lenguaje totalmente imperativo hoy en día. Son una suma de características que unas pueden ser más representativas de lo que en algún momento fue un paradigma, como por ejemplo el paradigma funcional, por ejemplo la construcción de programas en base a sucesiones de funciones, de invocaciones a través de procesos recursivos, por ejemplo. Pero en Java, por ejemplo, que se ha añadido características funcionales en el último tiempo, es un lenguaje originalmente imperativo y derivado de eso se añadió el tema de la orientación a objetos, que la orientación a objetos es un paradigma derivado del imperativo, que se le añade la encapsulación, todo esto que significa el manejo de objetos, que es encapsular atributos, información y que se puede intercambiar a través de mensajes, ¿no? Esa es la idea fundamental de la orientación a objetos. Pero el problema de los paradigmas es ese. No vale mucho la pena estudiarlos porque hoy en día los lenguajes son por definición multiparadigmas. Entonces lo que deberíamos centrarnos hoy en día es estudiar las características. La mutabilidad, por ejemplo, el manejo de memoria, qué es un objeto, cómo se manipula un objeto, cómo se crea un objeto, cómo se mantiene un objeto, el manejo de funciones. Todas esas características que pueden aparecer cuando estudias un paradigma deberían estudiarse ahora de manera como una agregación de ellas. Y eso lo haría mucho mejor, mucho más eficiente tu enseñanza y te haría mucho más transversal como programador porque podrías pasar de un lenguaje a otro independientemente del paradigma. Si te encierras solamente en un paradigma, es una manera eh, poco adecuada de adentrarte a la programación porque los lenguajes hoy en día y los lenguajes modernos son multiparadigmas. Eso sería un poco mi reflexión del día de hoy.